Hoy nuestro Banco Central, nuestro Banco de la República, tiene 3 retos. El básico, bajar la inflación, pero tiene 3 retos adicionales. 1, una nueva composición de la Junta Directiva, discusión en la que no nos vamos a meter hoy. 2, porque la Junta Directiva la nombran 2 miembros, han sido recientemente nombrados por el gobierno de Gustavo Petro, eso puede cambiar la manera de tomar decisiones, pero no nos vamos a meter en eso. 2, el que el Banco de la República dice hoy, si yo bajo tasas de interés y la Reserva Federal en Estados Unidos no las baja y quizás las empieza a subir por la amenaza inflacionaria, se van a salir capitales de Colombia, eso va a elevar la tasa de cambio, 4.500, 4.600, no lo sabemos, y eso por la vía de los productos importados vuelve y nos sube la inflación. Entonces es como manejar mirando la tractomula por dónde va para mantener una distancia prudente. Si me alejo mucho de la tractomula, se nos van los capitales, entonces el Banco Central ya tiene un elemento de riesgo. Y el segundo, muy importante, es el tema fiscal. Si uno quisiera sobresimplificar la economía al máximo o al mínimo, uno diría, un gobierno tiene 4 años para hacer lo que quiere hacer, tiene incentivos para gastar muy significativamente, y el gasto excesivo hace que la olla y el fogón se desborden. ¿Quién pone el freno y quién controla la temperatura? El Banco de la República. División de funciones, el uno con incentivo a gastar en el corto plazo, el Banco de la República con incentivo a controlar la inflación. Y el riesgo que encuentra el Banco de la República en este momento es que tenemos un problema fiscal, perdón por la palabra, pero estamos entre amigos ya segundo día y después de la rumba de anoche, un problema fiscal el berraco. Y es un problema fiscal que se los voy a resumir en las siguientes cifras. Uno sobre cifras fiscales oye de todo, oye las visiones oficiales, oye las visiones de los sectores privados, oye las visiones de los escandalosos. Yo sugiero en esta discusión seguir al Comité Autónomo de la Regla Fiscal, este CARF que está aquí, Comité Autónomo de la Regla Fiscal, donde la segunda letra, la A, es la clave, autónomo. Es un cuerpo técnico independiente del gobierno que le sigue la evolución a las cifras fiscales. Y ese Comité Autónomo de la Regla Fiscal ha dicho, el déficit de 2024 fue 6,8% del PIB, eso es mucho, poquito o nada, no entremos en mucho detalle, comparémoslo con el del 2023. 2,5 puntos del PIB aumentó el déficit fiscal. ¿Eso es bueno, regular o malo? Cualquiera de ustedes que tiene un descuadre o en la casa o en la empresa, ese descuadre, ese déficit es grande o es chiquito dependiendo de los ingresos de cada cual. Si yo tengo un ingreso actual o futuro muy cuantioso, un déficit puede ser manejable o no puede ser manejable. Para un país lo que se ha estimado es que no debería superar el 55% del PIB. Si supera el 55% de mi ingreso, yo anticipo por pura ingeniería financiera que eso me va a ir comiendo el ingreso y se va a ir volviendo explosivo. Tengo que mantenerlo por debajo del 55%. Hoy la deuda de Colombia es 60% del PIB. Hoy estamos en una situación que si la mantenemos se nos va a despelotar toda la economía. Obviamente la idea es no mantenerlo. Y eso significaría que el gobierno haga recorte por 46 billones de pesos. ¿Ustedes han oído al gobierno hablar de la necesidad de recorte de 46 billones de pesos? No, en lo más mínimo. Por el contrario, ¿en qué vamos a gastar? Hermano Bolívar, cuénteme cómo es la cosa. Hermano, si sé cuánto, ¿cómo va a gastar lo del presupuesto de tal? Gaste, 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 gaste. ¿Quién va a hacer ese ajuste fiscal? Vamos a ver. Segundo riesgo. Resumimos la reflexión económica diciendo, como diría Pambelé, es mejor crecer 2,7, 2,6 que 1,7, mejor que el año pasado. Alguien en ese contexto dice, pero eso es muy mediocre comparado con el 5%, 4,8 que crecíamos hace 15 años. La inversión es lo que nos tiene fregados.
porque no reacciona y a eso la tiene fregada la incertidumbre jurídica y política. Y si el 2.6 estuviera asegurado, vaya y venga, pero tiene esas dos amenazas grandes que son las presiones inflacionarias en el mundo, la posibilidad de que las bravuconadas de Donald Trump se traduzcan en una recesión y el problema fiscal al que necesitamos ponerle una solución. Y eso nos lleva obviamente, porque hemos hablado de el 2026, hemos hablado de la incertidumbre política, jurídica, etcétera, a preguntarnos por el 2026 y a preguntarnos por el entorno político. Y al respecto hay dos o tres cosas que quiero destacar. La primera de ellas, en Colombia ha funcionado bien, 2 años y medio después de tener el primer gobierno de izquierda de los últimos 80 años. El sistema de pesos y contrapesos ha funcionado bien. Un sistema democrático tiene división de poderes, ejecutivo, legislativo y judicial, no por fregar, sino para contener los ímpetus de cada poder, para que la intención, la voracidad de poder de uno solo de esas ramas no se coma absolutamente todo y no termine en una aventura autoritaria. En Colombia existía la pregunta de si el Congreso y la rama judicial iban a ser contrapesos del Ejecutivo. Y no voy a entrar en todo el detalle, porque la historia la conocen ustedes y porque podríamos contar la versión técnica o la versión telenovela, porque aquí hay buenos, malos, regulares, personajes, primeras páginas de los periódicos, de las revistas. Yo todavía leo periódicos y revistas en papel, entonces hay primeras páginas. Pero no vamos a entrar en toda esa aventura. Basta decir que el Congreso le ha aprobado al gobierno 2 grandes de sus reformas. Si entra un gobierno de izquierda, que está bien, o sea, yo no estoy calificando que izquierda sea mala, derecha sea buena, lo que sea, no, estoy mostrando pesos y contrapesos. Si entra un gobierno de izquierda, el primero en 80 años, lo que quiere es hacer reformas. Y esas reformas toman una primera encarnación en la manera de proyectos de ley. ¿Qué le aprobó el Congreso sustancial al gobierno? Una reforma tributaria en el 2022 y una reforma pensional. ¿De cuántos? De 26 o 27 proyectos que traía el gobierno debajo del brazo. Eso muestra, hay 2 maneras de calificarlo. El gobierno dirá que es un golpe blando y que el Congreso no le está jugando limpio al país. Obviamente en 5 minutos vamos a hablar de la consulta popular, que es el último bastión que tiene el gobierno para jugársela contra sus poderes de contrapeso. Pero la otra manera de ver ese saldo legislativo es que el Congreso es capaz de discernir, que el Congreso toma sus decisiones, que el Congreso evalúa qué le funciona, qué no le funciona, etcétera, etcétera. El hecho de que solamente 2 de 20 y pico proyectos de ley hayan sido aprobados por el Congreso, lo que muestra claramente es que hay contrapesos. A mí me pueden parecer, como a muchos de ustedes, que son horrorosos los congresistas, unos me simpatizan, otros no, otros son unos vicios, otros son... Sí, pero juega como contrapeso. A la derecha, no a la derecha política, sino del slide, la rama judicial. Que qué horror el cartel de la toga, hace apenas 5 años vendían los magistrados de la Corte Suprema de Justicia sus fallos, etcétera, eso es una cloaca. Ha sido y en algunos miembros de la rama judicial. Pero la rama judicial está haciendo su oficio. Cuando sale un juez en primera instancia y dice que hay que congelar los recursos del gobierno porque le debe a EPM, algo de eso hablaba ayer el alcalde de Medellín aquí en este espacio, el juez está actuando independientemente. Cuando el otro sale, cuando el magistrado, cuando la Corte Constitucional, el Consejo de Estado, la Corte Suprema de Justicia, es la rama judicial obrando independientemente. Ahí estamos hablando de la comisión de acusaciones que va a recibir todo el proceso de la financiación de la campaña, estamos hablando de la fiscalía, a algunos les parece que la fiscal es gobiernista, a otros no,
pero anuncia que hay principios de oportunidad, acuerdos con Schneider Pinilla, anuncia que en diciembre pasado que acusa a Sandra Ortiz, la antigua consejera de las regiones del presidente Petro, por el escándalo de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgos. Y así van más o menos avanzando las cosas. La Corte Constitucional le tumba la tercera parte de la reforma tributaria de 2022 al presidente. La Corte Constitucional declara inconstitucional ciertas medidas de la emergencia económica de La Guajira. Ahora se verá cómo falla la reforma pensional. Solo quiero ilustrar que hay pesos y contrapesos. Como aquí hay abogados y ya vieron al Consejo Nacional Electoral allí, dicen eso no es rama judicial. No, eso es Poder Ejecutivo, una autoridad administrativa, pero investiga las finanzas del gobierno de la campaña de Gustavo Petro. ¿Qué hay aquí? Equilibrios. Y esos equilibrios se suman a la instancia privilegiada por el presidente Petro para empoderarse. Si uno detecta o uno le hace seguimiento al presidente desde el 2024, desde el comienzo del año pasado, entró en campaña política. Él estaba un poco alejado de la plaza pública, salió a la plaza pública y empezó por el Chocó, se fue toda la costa pacífica, después la costa atlántica, sus feudos más importantes desde el punto de vista electoral. Y si ustedes recuerdan, hace un año empezó a hablar de la posibilidad de una asamblea constituyente. Una asamblea constituyente que no se sabía muy bien qué color tenía, mucha gente decía lo que está buscando es la reelección, etcétera, etcétera. Cada vez que el presidente Petro se refiere a recurrir a la voluntad del pueblo, o el constituyente primario, o el poder popular, o la consulta popular, o salir a las calles, o poner a la gente en las plazas, o la movilización popular, está tratando de compensar los pesos y contrapesos. En este tablero me limita la justicia y me limita el Congreso. Entonces me voy al pueblo, que el pueblo me empodere y me permita, por una vía o por otra, hacer lo que quiero. Hablemos de las cifras y ahora hablamos de la consulta popular. Esta es la última Inbamer de hace 10 días más o menos. Y no nos detengamos en las ciudades, detengámonos en la parte inferior izquierda para ver lo más básico, la favorabilidad. Favorabilidad línea verde, desfavorabilidad línea roja. Evidentemente el reality del Consejo de Ministros golpeó la popularidad del presidente Petro. Y pues tratando de ser objetivos, cuando uno ve la disfuncionalidad del gobierno por dentro, eso tenía que golpear la favorabilidad del gobierno. Pero es mínimo en realidad. Un estadístico, como hay varios de ustedes, diría que aquí estamos dentro del margen de error. Es decir, que no hay mayor diferencia. Pero sí quiero, esto es una tarima, sí, sí quiero decir dos cosas sobre este 32% o 34%, qué sé yo. Parecería insuficiente para lograr sacar adelante la consulta popular. La consulta popular requiere que salgan 13 millones de personas a votar. Ese es de acuerdo con el Censo Electoral de Colombia, el requisito es 13 millones. Si salen menos de 13 millones, la consulta no vale. La última consulta que no valió fue la de Claudia López de Anticorrupción. Tuvo como 11,4 millones de votos y se hundió, no sirvió para nada. 13 millones. Petro sacó como presidente 11,2 millones. Le está apostando a ir más alto de lo que sacó como presidente. El plebiscito por la paz que perdió el gobierno del presidente Santos, del expresidente Santos, sacó 12,8 millones de colombianos a votar. 13 millones es muy complicado. No quiero decir que no los logre, pero la historia reciente muestra que ahí moriría.
Esto tiene que ir primero al Senado, el Senado tiene un mes para aprobar y decir sí, vamos con la consulta, cuáles son las preguntas, son estas, después 3 meses para realizarlo. Si todo va con el acelere que plantea el gobierno, esto estaría más o menos en julio o agosto, estaríamos votando consulta popular, que tendría unas preguntas sobre la reforma laboral, quizás unas preguntas sobre la reforma a la salud. Creo que sería suicida de parte del gobierno meterle preguntas de reforma a la salud, porque todos, promedio de edad 30 y ¿qué? 36, y casi todos con prepagada. Pero los que no tenemos prepagada, o los que no tienen prepagada, que están dependiendo de la EPS, están pasando aceite. No hay drogas, no llegó, que Audifarma, la cita, me cerraron la especialidad, no consigo al especialista, no me ordenan las cosas. Si meten preguntas sobre la situación de la reforma a la salud, creo que se van para el diablo en esa consulta, porque es un tema tremendamente negativo para la población. Otra sobre la reforma laboral. El Senado dice listo, hay 3 meses para hacerla, salen o no 13 millones de votos. Esto por el momento no da para los 13 millones de votos. Pero supongamos que llegamos al 2026 y hay cambio de gobierno. Hay mucha gente que piensa, ayer lo oímos en el panel de alcaldes, tranquilos, que en el 26 esto va a cambiar y eso va a ser un nuevo comienzo. Esa cantidad de candidatos que vimos regados en una encuesta, no solamente están regados en la encuesta, sino que tienen que tener mucho temperamento, mucho carácter y mucha claridad de mente, porque hay 4 grandes crisis que va a dejar este gobierno y que si repite el facto histórico se van a profundizar. No vamos a profundizar en ellas, ya vieron los mapas, la crisis de la seguridad, revertir eso va a ser muy difícil. Segundo, la crisis de la salud, ya hablamos de ella, sobre todo para los que no, como la mayoría de nosotros, tenemos prepagada, no tienen la prepagada y la están sufriendo, en serio. La tercera, la energía, en un momento con nuestros panelistas, seguramente con Andesco vamos a hablar algo de la situación de la energía. Y la cuarta, la que dificulta que todo eso se resuelva, la crisis fiscal. Cuando yo debo 60% del PIB, la deuda externa, cuando tengo que hacer un ajuste por más de 50 billones de pesos y ni lo menciono, porque una cosa es que uno vayan a cobrarle y uno diga, sí, ya estoy reduciendo mis gastos, pero otra cosa es que lo ignore. No, yo no tengo que ajustar nada. Cuando la cosa es así de tesa, la crisis fiscal es la madre de todos estos problemas porque no hay de dónde sacar plata.